Hace algunos días hablamos de la Cuarta Cruzada y hicimos la aclaración de que siempre seguíamos un orden cualquiera para hablar. ¿Y ahora? Y todo el mundo entendió que no íbamos a hablar jamás de ninguna otra cruzada. Sí. Bueno, vamos a empezar una miniserie hoy. La miniserie Las Cruzadas. Muy bien. Empieza esta miniserie. Las Cruzadas. Ya está, es bajo presupuesto. Y ya empezó así nomás, como puñalada de manco. Qué poco título. Y poco título y ya empiezan dos diálogos, dos tipos. Che, dice, ¿qué te parece si hacemos las cruzadas? No, en los de bajo presupuesto a veces se gasta más en los títulos que en el resto de la película. Claro. Señores, vamos, no con la primera cruzada, sino el origen de las cruzadas. Cruzarse se consideraba realizar una acción destinada a aplacar el enojo de Dios por nuestros pecados o a pagar deudas que uno tenía con Dios. Por ejemplo, alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de pagar aquellas deudas, más que nada porque parecía que el mundo se terminaba, pero también porque la deuda iba creciendo a raíz de un hecho que hería los sentimientos de los cristianos más fervientes. Jerusalén había caído en poder de los turcos y debía ser liberada. La primera de las 8 cruzadas para liberar a la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Alejados los musulmanes de Occidente, por supuesto, a excepción de España, ¿no? Fueron alejados por la victoria de Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Bueno, los turcos pusieron énfasis en sus conquistas orientales, que se extendieron desde China hasta Constantinopla. Con un ejército enorme y habiendo subordinado a los árabes, atacaron Jerusalén. Cuando la ciudad cayó en poder de los turcos, Occidente se indignó. Parece que con Jerusalén en manos de los turcos, muchos de los más fervientes cristianos empezaron a temer por las reliquias que se hallaban allí. Recuérdese la veneración que se tenía en aquel entonces por cualquier objeto ligado a algún santo. Hemos contado aquí un montón de historias acerca de las reliquias que se desenterraban, se robaban o se falsificaban. Sicardo, el duque de Benevento, obligó a los napolitanos a cederle San Gennaro e hizo la guerra a Amalfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifóneme. En otra oportunidad, algunos mercaderes de Bari, en 1047, se conjuraron para robarse los huesos de San Nicolás. Incendiaron la iglesia donde los custodiaban. Bueno, crearon una iglesia después de haberse afanado los huesitos. Y atrajeron gente contando los supuestos milagros que esas reliquias operaban. O sea, tenía un sentido económico también tener reliquias célebres y eficaces. Pues se corría la bola, che, mirá, en la iglesia tal está la reliquia de San Fulano, y si vos vas te curás la escarlatina, qué sé yo. Muy bien, estando la Ciudad Santa en poder de los turcos, tenían miedo de que las más preciadas reliquias de la cristiandad cayeran en aquellas manos. Empezaron las peregrinaciones. Miles de devotos viajaban hasta Tierra Santa un poco para custodiar aquellos objetos y lugares, o quizás solo para verlos y purificarse o curarse, y si acaso para afanárselos. Entre otras cosas, fueron estos peregrinos quienes, al regreso de Jerusalén ocupada, contaron con horror las cosas que allí sucedían y las penurias a las que estaban sometidos los cristianos y judíos residentes en aquel lugar. Muchas veces estas peregrinaciones de las que hablábamos recién se imponían como penitencia. Por ahí iba un pecador a confesarse y se los obligaba a unos recorridos tremendos.
Muchas veces debían marchar casi desnudos o cargados de cadenas para pagar culpas por diversos crímenes. Incluso cuando llegó el año 1000, que todos pensaban que era el último, muchísimos vendían o donaban sus bienes e iban a morir allí mismo donde había muerto Cristo. Parece que una vez el noble Hildegardo de Comaso decidió ir en peregrinación a Tierra Santa para pagar una gran falta, un gran crimen, qué sé yo. Bueno, Comaso iba a ir a caballo, pero el Papa Gregorio VII encontró demasiado leve la expiación y lo mandó a recitar 100 salmos diarios y a marchar con los pies descalzos y de ya a abstenerse de su mujer. Muy bien. Bueno, Hildegardo murió en algún pasaje desolado de la travesía. Ulrico, monje de Cluny, fue a Jerusalén descalzo, sin cortarse el pelo ni las uñas, sin tomar baño alguno y sin probar carne ni vino. Los peregrinos solían, ya que estaban, visitar el Egipto, donde iban a condolerse, sería mucho mejor, de la servidumbre de los hebreos, ¿no es cierto?, o a buscar vestigios de la infancia de Jesús, o a visitar las ermitas de los antiguos padres del desierto. Para aquellos peregrinos todo era milagroso. Cada cosa que encontraban decían que era un milagro. En Rodas, por ejemplo, se visitaba una cruz de la iglesia de San Juan, hecha con la misma vasija en que Cristo lavó los pies a sus discípulos y que servía para conjurar la mala fortuna. En el Sinaí tomaban fragmentos de la piedra que un día había cubierto a Santa Catalina y pensaban que servía para curar la fiebre. Llegaron tantos peregrinos a Jerusalén dominada por los turcos que las autoridades turcas impusieron algunas reglamentaciones. Era obligatorio oraciones, las mismas oraciones de los musulmanes convocadas desde los minaretes, ¿no? Se aumentó el tributo que debían pagar los peregrinos. Se prohibió que llevaran armas o que montasen a caballo y se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Todo iba más o menos bien hasta que Hakem Parmirila, califa de Egipto, en el año 1066, persiguió a los cristianos peregrinos y mandó matar unos cuantos. En ese momento el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada. Nadie perdonó la supuesta opresión que sufrían los cristianos que moraban en Palestina. Toda Europa resonaba en gemidos sobre la suerte de los sacerdotes arrancados del altar para ser encarcelados, qué sé yo. Habían llegado noticias que horrorizaban cada vez más a los cristianos. Las mujeres eran víctimas de una violencia brutal, los niños eran castrados y educados en el Islam, los peregrinos adultos eran transformados en eunucos para custodiar los serralios de los señores del lugar. Seguramente no era cierto, pero bueno. En ese momento hizo su aparición un picardo, proveniente de la picardía, naturalmente, llamado Pedro, un hombre tosco de modales comunes, a quien todos conocían por el sobrenombre de ermitaño. Pedro había dedicado toda su vida a la oración, a la abstinencia y a la soledad. Ahí andaba el gato. Un buen día pensó que estaba destinado a otra cosa, más alta que a pasar la vida ahí dentro de su ermita, y quiso liberar Tierra Santa. El Papa Urbano II lo bendijo, y Pedro recorrió todo el continente, medio desnudo, con los pies descalzos, envuelto en andrajos, montado en una mula, y a discursear a la gente. El discurso fue repetido. Pedro tuvo muchos seguidores, miles, y muchos habían decidido encargarse de la liberación de Jerusalén, a como diera lugar. Se le juntó un montón de gente. El año 1095 fue espantoso, malas cosechas, hambre, peste, y había también algunos criminales que, ante el discurso de Pedro el ermitaño, salían de sus cavernas y de los bosques y decían: yo me voy a Tierra Santa y así no me agarra la policía. En esos días llegaron hasta el Papa cartas de Alejo Comneno, que era emperador de Constantinopla,
anunciando que los turcos planeaban saquear las reliquias romanas. Pronto se llamó un concilio, el famoso concilio de Clermont, y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a campo raso. Había como 40.000 niatos en un concilio, ¿no? Y bueno, ahí, qué sé yo, los obispos, yo no sé, hay que hacer una cruzada, qué sé yo. En ese concilio, además de decir, bueno, vamos a sacar a los turcos de Jerusalén, lo excomulgaron a Felipe Augusto, rey de Francia, en ese concilio. ¿Por qué? Felipe Augusto se había casado con una, ¿no? Y después conoció a otra que le gustó más, Bertrana, creo que se llamaba algo así, Bertrana. Repudió a la otra y se quedó con esta. Chao, se casó. Y al Papa no le gustó nada. Dice, qué sé. No existía el divorcio. Claro. No, te tenés que volver. No, dice, yo me quedo con esta mina, me gusta esta, chao. A la otra la había encerrado, me parece. Y el Papa los comulgó al rey. Pero, conforme al derecho canónico, quedó comulgado todo el pueblo francés. Y entonces, en todo el territorio de Francia, no te anotaban, las iglesias anotaban a los hijos que nacían, le daban la extrema unción a los muertos, se encargaban de los entierros. Era como el registro civil. Era como el registro civil, no había registro civil, no enterraban a los muertos. No bautizaban. No bautizaban, no casaban. Era un desastre todo. Y finalmente aflojó el rey, Felipe Augusto, y le dijo al Papa, bueno, dice, arreglemos aquí, que yo la voy a dejar esta mina. El Papa lo volvió a recibir en el seno de la fe, empezó a funcionar otra vez la iglesia como registro civil, y cuando todo estuvo arreglado, el rey volvió otra vez con la mina. Sí. Y esta vez el Papa se hizo el gil y no dijo nada. ¿Por qué? Porque venía la cruzada y le convenía que Felipe Augusto estuviera en la cruzada. Y estuvo Felipe Augusto en la cruzada y, según dicen, se pegó un jabón tan grande o le dieron un disgusto tal, vaya a saber, que de golpe se quedó canoso. Pues es verdad eso. De golpe se quedó canoso. El tipo fue a la cruzada, no sé si por un susto, por un disgusto, vaya a saber. ¿Se acuerda del jugador de Independiente, Meijide, que quedó pelado? ¿De un susto? Sí, que dicen que sí. Bueno, este quedó canoso de un susto. Bueno, el caso es que estábamos ahí en ese concilio de Clermont, donde lo habían excomulgado a este tipo. Urbano II empezó a hablar ahí diciendo que los turcos eran malos todos, que los tenían como esclavos a los cristianos, que lo hacían mendigar por la calle, unas cosas así. Y muy bien, se indignaron todos y en nombre de la sangre de los mártires, Urbano II invitó a todos a unirse ante tanta blasfemia. Los varones, los nobles, los campesinos juraron olvidar sus propias injurias para vengar las injurias que recibía Cristo. Pedro el ermitaño había juntado ya 60.000 hombres y los nobles otros 60.000. Al año siguiente, en 1096, al mando de los franceses Godofredo y Balduino de Bouillon y también Raimundo de Toulouse, de los italianos Tancredo y Bohemundo de Tarento, 20 pueblos diferentes daban inicio a la primera de las cruzadas. Pero esa es otra historia, porque hoy habíamos quedado en hablar solamente de los preparativos. Y este fue el final del primer capítulo de Las Cruzadas. Pero usó el mismo disco que para empezar. Efectivamente. ¿Tenemos más presupuesto para la primera cruzada? Está filmándose. Fui a la discoteca. ¿Qué de cruzada? Yo no creo ¿Tango de cruzada? No creo que haya tango de cruzada. Toda la historia de este tipo. Y él me dijo que él había ido una vez a Lourdes. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, peregrinaban a Tierra Santa, él dice que fue a Lourdes. Que iba a ir a Luján, pero le pareció que era muy lejos. Bueno, un desastre. La verdad preguntó a qué distancia estaba Luján, cuando se enteró dijo, me voy a Lourdes. Un desastre pero como le dijo el cura de Lourdes, que las cosas que se pedían ahí
era menos importante porque era más cerca. Entonces él había pedido un trabajo Y Una changa. y le dieron una changa Claro. en negro. Así que eso me contó. Siempre Sí, creo la verdad me cuenta que cosas el- más importantes que las cruzadas, que tiene un afán de protagonismo, Sí, que él sí. quiere opacar la historia universal con la pavada que dice el discotecario. Entonces, él me dijo que a él le había gustado aquello de las peregrinaciones que hacían los cristianos y Sí. me dio un disco. ¿Cómo se llama? La peregrinación. No está tan mal No esta está vez. tan mal. Así que vamos a escuchar a Ariel Ramírez y a Jaime Torres en este fragmento de la misa criolla, Ujú. que se llama La peregrinación, y que siempre lo pasamos para toda clase de peregrinación.